¿no? A nombre del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, agradecemos la participación de las y los ponentes que están interviniendo en esta mesa, así como a la audiencia que nos sigue en la transmisión en vivo por redes. Tendré el privilegio de moderar esta mesa de participaciones. Mi nombre es Teresa Pimentel y soy la coordinadora de política migratoria en la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Para iniciar con las ponencias, les recuerdo que mantengan sus micrófonos apagados mientras no estén en el uso de la voz y también que las intervenciones de cada participante tendrá una duración máxima de 10 minutos. Esta segunda mesa, les recuerdo, se titula Procesos legislativos en materia de desplazamiento forzado interno en México y tiene como objetivo el exponer la relevancia de legislar a nivel federal y local en materia de desplazamiento forzado interno para impulsar la colaboración coordinada con la Federación y las entidades federativas a fin de regular y atender integralmente el desplazamiento forzado interno a nivel local. En esta mesa les recuerdo que nuestros acompañantes y nuestros ponentes estará la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, Alejandro Ibarra, nuestro director general de Desplazamiento Forzado Interno en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la senadora Mónica Fernández Balboa, que es presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, José Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, y Claudio Frausto Lara, director de evaluación de políticas para el control de la movilidad humana. Muchas gracias por estar presentes y sin mayor preámbulo, me gustaría presentar a la doctora Silvia Giorguli Saucedo, y bueno, ella es socióloga, doctora en sociología por la Universidad de Brown, ha sido profesora e investigadora y directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex. Actualmente es presidenta del Colegio de México y ella nos estará hablando sobre un tema muy importante, la situación del desplazamiento forzado en México y las recomendaciones para legislar en la materia. Por favor, doctora, la escuchamos. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer la invitación que me hiciera la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y, por supuesto, también la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Entonces, bueno, pues también saludo con mucho gusto a Rocío González Higuera. Y bueno, también quiero decir que cuando me llegó la invitación, con mucho gusto la recibí, porque adicionalmente hemos estado trabajando con la Comar y lo veo como parte de la colaboración más amplia que tenemos con este organismo también. Felicito la organización y el avance en la iniciativa legislativa en la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, propuesta que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre del 2020 y que actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores. Y bueno, quisiera empezar por un muy breve antecedente. Nosotros conocimos de esta iniciativa de ley hace 2 años en un homenaje que se hiciera después de la muerte del doctor Carlos Echarri, que era titular del CONAPO, pero además profesor del Colegio de México, donde el subsecretario Encinas presentó en lo que en ese momento se llevaba de avance de la ley, inclusive la mencionó como la ley Echarri, y que nosotros celebramos con gusto porque creo que lo principal para atender el problema del desplazamiento forzado interno y los retos asociados al mismo, pues está por la visibilización. Y el marco normativo pues es la primera forma de visibilización. También antes de la pandemia tuvimos una conversación con académicos en la cual también estuvo Rocío González y Claudio Frausto sobre la iniciativa legislativa ahí en el Colegio de México. Entonces, bueno, pues celebro dentro de la organización del seminario este espacio para ver cómo ha ido avanzando ese proceso legislativo. Estoy un poco preocupada, espero que no se repita con algunas de las cosas que se vio en la sesión anterior, pero quisiera empezar por ubicar, o sea, son mensajes muy específicos para los 7 minutos y medio que me quedan. El primero, es decir, es ubicar este tema en la perspectiva internacional. Lo que se está discutiendo hoy no es algo nada más en México, es un fenómeno internacional.
que sabemos que está vinculado a conflictos sociales, guerras, conflictos internos, a otras expresiones de la violencia como persecución y discriminación en el mismo, más el agregado de eventos catastróficos asociados a cambio climático o eventos naturales. Y en ese sentido, la tendencia en el mundo por la persistencia de los conflictos en general y por el aumento de los eventos naturales que tienen consecuencias catastróficas asociados al cambio climático, sabemos que es algo que va a crecer, que va a seguir en aumento en el mundo. En el caso de la región de América Latina, además de los eventos catastróficos, también tenemos evidencia de persistencia en violencia social, que nos habla que es un fenómeno que va a estar aquí por mucho tiempo y que tiene dos componentes, que tiene el componente de la atención inmediata, pero también la necesidad de verlo en la perspectiva de mediano y largo plazo, como sería el caso de Colombia, que de acuerdo a ACNUR tiene cerca de 5 millones de desplazados forzados, que no son de los últimos 2-3 años, pero que es una población que sigue requiriendo de atención, lustros o inclusive décadas después del desplazamiento. Hay ciertos datos, por ejemplo, ACNUR señala 55 millones de desplazados forzados internos en el mundo, es mayor que el desplazamiento internacional. La gran mayoría está asociado a conflictos, 48 millones, 7 millones asociados a eventos naturales. Y es muy, bueno, es de resaltar que con todo y la pandemia, el 2020 fue un año donde se siguió observando un desplazamiento forzado interno en el mundo. Otra vez ACNUR calcula 40 millones de desplazamientos, no de personas, sino de desplazamientos, y en este caso la mayoría asociados a eventos naturales. Entonces, bueno, este es el punto de partida del que salimos. Es un fenómeno o un proceso internacional que se concentra en los países en desarrollo, 85%, y que suponemos que se mantendrá en el tiempo. En México hay todo un debate sobre estimaciones. No quise traer cifras aquí en específico porque supuse que CONAPO lo habría presentado en la primera etapa y porque además ahora el censo nos permitirá tener una actualización de los datos sobre el desplazamiento forzado, pero sabemos que aún en las estimaciones más conservadoras supera las 300,000 personas en México que se han visto forzadas a dejar sus lugares de origen dentro del territorio. Y y en este cierre de lo internacional terminaría diciendo que ACNUR también menciona la vulnerabilidad de estas poblaciones porque al no poder cruzar las fronteras, pues se mantienen bajo la protección de los mismos gobiernos en situaciones de debilidad institucional o bueno, procesos de guerra pues todavía más trágico. En la acción legislativa, que es el tema de esta sesión, como yo mencionaba, creo que lo primero es nombrar e identificar, visibilizarlo con un problema que requiere atención pública y que por lo tanto requiere de acción gubernamental. Lograr una identificación para poder generar las intervenciones y llegar a la población que se requiere y además tener un diagnóstico preciso para la intervención, que también fue uno de los temas de las mesas anteriores, pero que de ahí resaltaría, porque es un tema que también comentamos en la reunión que tuvimos en el Colegio de México, las características particulares de la población desplazada forzada que implican estar abiertos al enfoque de género, a la necesidad de una visión de atención de familia y por supuesto la consideración del interés superior del niño cuando hablamos de menores dentro de estos desplazamientos forzados internos. En la identificación, y uno de los temas en los que nosotros tuve la suerte de trabajar en una comisión mundial sobre desplazados forzados, que tenía pues, sobre todo miembros de Asia, pero también de Estados Unidos, Europa y América Latina, y una de las preocupaciones era la narrativa, la parte de cómo enfrentar el proceso a los lugares de llegada y la interacción con las comunidades de destino. Y un énfasis en la prevención de expresiones de discriminación o rechazo, manteniendo la cohesión social en los lugares de llegada. Un segundo punto que tiene que ver con la acción legislativa, por supuesto, es la protección humanitaria. Es el primer aspecto a observar después del desplazamiento, en una visión amplia, no solo de derechos humanos
básicos, sino también de derechos ampliados a otros derechos sociales como vivienda y como el acceso a la salud, a la educación, a servicios públicos, como un aspecto fundamental, sobre todo vinculado para los retos de la integración de los desplazados forzados en las poblaciones de destino. Hay otro tema que es la posibilidad de retorno, que por tiempo no voy a entrar, pero sí en términos de la integración, la bisagra central que se sabe por la experiencia anterior es el acceso al trabajo, ¿no? El acceso al trabajo en la medida en que este es el que permite y facilita el acceso también a otros servicios y a consolidar condiciones de vida a lo largo del tiempo para la población desplazada. Bueno, ya mencioné el tema de la integración y la interacción con las comunidades de origen y la centralidad de la recepción en contextos en donde es común encontrar prejuicio y estigma hacia los desplazados forzados internos y la importancia de la cohesión social. Un cuarto punto vinculado con el proceso legislativo tiene que ver con la construcción de la arquitectura institucional para identificar, atender y dar seguimiento en el caso de la ley, por ejemplo, para lograr esta reparación integral, como se menciona, ¿no? Creo que ahí hay que reconocer el liderazgo de SEGOV, de la subsecretaría en concreto, de la Comar, de UPM, y bueno, en el caso de la Comar, la ley plantea esta ampliación de funciones a una comisión mexicana de apoyo a los refugiados y a los desplazados internos, entonces eso da una idea de la construcción institucional y bueno, y otros mecanismos centrales como es la coordinación con otras instancias, porque cuando hablas de acceso a la salud, a la escuela, al trabajo, necesariamente tiene que haber coordinación con otras instancias. Y un tema que en esta mesa celebro que se incluya la visión, por ejemplo, la experiencia de Oaxaca, que es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. O sea, el desplazamiento forzado no solo es un tema del gobierno federal, sino que es un tema que requiere la atención a nivel estatal y municipal. Y el quinto y último punto al que quisiera hacer referencia en este marco de las experiencias en la legislación y en la conformación de política pública de atención a la población desplazada forzada interna, tiene que ver con cómo asegurar los recursos suficientes para financiar las actividades. Y por supuesto, una tiene que ver con los recursos propios, humanos y financieros del órgano encargado de la identificación y del seguimiento, pero también hay una preocupación muy amplia por cómo financiar, por ejemplo, acciones específicas de apoyo a la vivienda, de apoyo al trabajo, en otros contextos de apoyo a actividades de microempresas, etcétera, para los desplazados forzados internos. Y ahí la experiencia internacional pues resalta diferentes mecanismos como la combinación de recursos públicos y privados para la construcción de fondos o de otro tipo de iniciativa que permita tanto apoyar las actividades en la llegada al lugar de destino como las actividades vinculadas con el proceso de integración. Teresa, ¿ya se me acabó el tiempo? Entonces nada más voy a cerrar, ya me faltó una parte, pero la voy a cerrar. Nada más quisiera enfatizar la importancia de que lo que ustedes están haciendo con la legislación, están construyendo una narrativa en torno al desplazamiento forzado interno. Y por lo que sabemos con los estudios de migración, esa narrativa es muy importante, ¿no? La ubicación no de un problema que la prevención de la discriminación y del estigma, y lo trato porque es un tema que a veces queda fuera. Y bueno, pues por supuesto, la ley será una etapa muy importante para poder continuar con el gran reto de dar atención a la población que se ha visto forzada a dejar sus lugares de destino y que migra al interior del país. Otra vez, muchas felicidades, Rocío, a todo el equipo de la UPM y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Silvia. Sin duda, esto que acabas de comentarnos ha sido de gran valía, especialmente cuando nos recuerdas que la colaboración con la academia y con las instituciones gubernamentales es básica para poder avanzar en el estudio y en el conocimiento de este fenómeno. Hay dos puntitos que me gustaría muchísimo comentar sobre esto que decías, que el desplazamiento lo tenemos que ver desde dos componentes, desde la atención inmediata, pero también verlo como un fenómeno a largo y mediano plazo. Y también es un dato bien importante que nos acabas de dar,
que en el contexto legislativo los diagnósticos deben ser precisos para poder intervenir desde todos los enfoques para la construcción de este marco normativo. Te agradecemos mucho esta participación y ahora será el momento de presentar a Alejandro Ibarra, que él es el director general de Desplazamiento Forzado Interno en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo, ha sido titular de la Unidad de Coordinación y Enlace en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y consultor en materia agraria y medio rural. Y ahora nos va a hablar sobre la construcción de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno desde una perspectiva gubernamental. Te escuchamos, Alejandro, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes en este momento. Primero, un saludo a quienes nos acompañan en esta mesa y a quienes nos siguen en la transmisión. Quiero expresar mi agradecimiento a la Unidad de Política Migratoria por la oportunidad de participar en este importante seminario. El objetivo planteado para esta mesa es exponer la relevancia de legislar a nivel federal y local en materia de desplazamiento forzado interno y sentar un precedente que contribuya a impulsar la colaboración con las entidades federativas para regular y atender integralmente el desplazamiento forzado interno a nivel local. La que sigue, por favor. Nos pidieron que hablara sobre la construcción de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Para ello es pertinente mencionar algunos antecedentes. El primero que quisiera señalar es que en diciembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Situación sobre los Derechos Humanos en México, emitió recomendaciones puntuales al Estado mexicano sobre desplazamiento, entre ellas la emisión de una ley sobre desplazamiento forzado interno en la que se incorporaran los principios rectores de desplazamiento y la creación de una institución a nivel federal responsable de coordinar las acciones de protección a las personas en esa situación. En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su informe especial sobre desplazamiento forzado interno y en él recomendó al Congreso de la Unión analizar y discutir la posible elaboración de una ley general al respecto, en la que se plasmen los derechos de las víctimas de este fenómeno, los deberes del Estado, las acciones de prevención y control necesarias para su combate y las sanciones a quienes incumplan con la ley. Como ya se ha mencionado, en abril de 2019, la Secretaría de Gobernación reconoció el desplazamiento forzado interno como una problemática que afecta a la sociedad mexicana. Ya se ha mencionado también, la Secretaría de Gobernación impulsó el proceso legislativo en la Cámara de Diputados de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Esta fue trabajada conjuntamente por las Comisiones de Gobernación y Población y la Comisión de Asuntos Migratorios. En marzo de 2020 se presentó la iniciativa de esta ley, la cual, es importante señalarlo, fue suscrita por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. La Comisión de Gobernación tuvo a su cargo la tarea de incorporar las recomendaciones de organismos internacionales, sociedad civil, organizaciones populares, academia, especialistas, servidoras públicas y servidores públicos y ciudadanas internamente desplazadas que fueron formuladas durante el Parlamento abierto. La minuta derivó en su aprobación por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el 29 de septiembre y fue enviada a la Cámara de Senadores, turnada a las comisiones de Gobernación, la de Estudios Legislativos y a la de Derechos Humanos para su revisión y dictamen. Seguramente la senadora Mónica Fernández nos comentará algo al respecto. Quisiera señalar que uno de los elementos que contiene esta ley es que está armonizada con los principios rectores de desplazamientos internos de la ONU o principios DEN y enfatiza la atención y ejercicio de los derechos humanos en favor de las personas en esa situación. La ley también prefigura el ciclo completo. Si me pasa la siguiente, por favor. La ley prefigura el ciclo completo de las políticas, la ley prefigura el ciclo completo de las políticas públicas, la planeación conjunta, el diagnóstico bajo la responsabilidad de CONAPO,
la toma de decisiones de políticas públicas en el seno del mecanismo nacional, donde la unidad de política migratoria, registro e identidad de personas jugará un papel importante. La implementación de esas políticas públicas por la Comar, transformada en Comardi, y finalmente la evaluación de las políticas públicas implementadas. Se trata de un proceso participativo que incluso en sus líneas se refiere a una política colaborativa y de responsabilidad compartida. Es también una posibilidad de implementar una política innovadora en tanto requiere la articulación de todos los actores de la sociedad. La que sigue, por favor. A nivel federal, no se ha expedido una legislación especializada sobre desplazamiento forzado interno. Sin embargo, existe una regulación mínima diseminada en algunas leyes sobre materias relacionadas con el fenómeno, siendo las de atención a víctimas las que tienen mayor amplitud. La Ley General, aprobada por los diputados, señala las instancias y los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Las leyes de víctimas de 27, quisiera señalar que las leyes de víctimas de 27 entidades federativas hacen referencia a algunos derechos de las personas internamente desplazadas. Se destacan por un abordaje más amplio sobre la situación de desplazamiento las leyes de víctimas de Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, es importante destacar que algunas entidades federativas han incluido en sus respectivas constituciones políticas breves referencias al desplazamiento forzado interno, como es el caso de Guerrero, Ciudad de México, Oaxaca, Durango y Coahuila, lo que es una vía para el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de desplazamiento. Si bien es cierto, son vigentes las legislaciones especializadas en los estados de Chiapas, Guerrero y Sinaloa, que representan esfuerzos muy importantes y de los cuales tenemos que tomar nota y aprender, también lo es que en la práctica no siempre se ha podido ofrecer una respuesta oportuna ni satisfactoria a las situaciones de desplazamiento, en detrimento de las víctimas, por lo que se advierte necesaria la participación y coordinación de los tres niveles de gobierno. Es por eso que es urgente expedir una ley general especializada en materia de desplazamiento con la finalidad de atender la cada vez más numerosa y apremiantes situaciones de este tipo que se presentan en el país, así como cumplir con las recomendaciones emitidas por organismos internacionales, pero fundamentalmente para garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos de las personas en situación de desplazamiento. Aprobar la ley en este momento es una oportunidad política, en tanto esta es la primera administración federal que reconoce el desplazamiento como un problema público. ¿Por qué una ley general sobre desplazamiento forzado interno? Porque las leyes generales están establecidas en lo que dispone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son una figura típica para la definición de bases de coordinación entre los órdenes de gobierno que permitan la articulación de acciones y esfuerzos en una política pública determinada. Las leyes generales responden a dos objetivos concretos: realizar la distribución de competencias en la materia y uniformar criterios, con independencia de que su aplicación sea en el orden federal o local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que mediante las leyes generales se busca una plataforma mínima desde las cuales las entidades puedan dar sus propias normas tomando en cuenta su realidad social, tal como ha ocurrido con las leyes estatales sobre desplazamiento en Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Antes de finalizar, quisiera reiterar la necesidad que tiene el Estado mexicano de contar con un andamiaje legal que permita enfrentar y atender a las personas en situación de desplazamiento. Como ya he mencionado antes, es urgente expedir una ley general especializada en materia de desplazamiento, en razón de que es un fenómeno creciente que impacta en la vida y los derechos humanos de las personas, que afecta principalmente a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. La ley dará la capacidad al Estado de atender el fenómeno de manera coordinada en sus tres etapas fundamentales: antes, con la prevención; durante el fenómeno, con la asistencia humanitaria; y después, con la promoción de soluciones duraderas. Por ello, se considera importante que la minuta de ley aprobada en la Cámara de Diputados se apruebe en sus términos,
ya que cualquier cambio obligaría a regresar la iniciativa a la Cámara Baja, cuya integración será ahora distinta, advirtiéndose incierta la prioridad que se le pueda dar, provocando un retraso para la emisión de una legislación sobre el desplazamiento forzado interno. No hay ley perfecta. Sin embargo, esta ley permite dar pasos firmes en la atención de las personas en esta situación. No obstante, sin ley, el Estado deberá solventar de alguna manera el tema de desplazamiento. Sin embargo, sin los instrumentos adecuados, será un problema público de difícil atención, so pena de correr el riesgo de ser señalado por omisión. Aprobarla es un progreso significativo en materia de derechos humanos, lo que conlleva una recompensa en el cimiento de los principios de la nación. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Rocío. Ha sido muy útil. Me parece que este seminario es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta relatoría sobre la construcción de una ley general que regule y atienda integralmente al desplazamiento forzado interno en México. Y aprovecho para recordarle a nuestra audiencia que la línea de tiempo y la integración del marco normativo nacional lo podrán consultar en la página www.politicamigratoria.gov.mx. A continuación escucharemos a la senadora Mónica Fernández Balboa. Ella es licenciada en arquitectura con diplomados en administración pública, alta dirección administrativa, ética y política, desarrollo humano y valores e imagen urbana. Se ha desempeñado como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del estado de Tabasco y representante del gobierno de Tlaxcala aquí en la Ciudad de México. En el segundo año de la actual legislatura fue electa presidenta de la mesa directiva del Senado y actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de Gobernación, presidenta del Grupo de Trabajo de Transparencia y Parlamento Abierto y presidenta del Grupo de Trabajo de Observación y Seguimiento a los Procesos Electorales del 2021. Ella nos va a hablar sobre el estatus y la importancia de la discusión y la aprobación de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Le escuchamos, senadora, por favor. Muchas gracias, Teresa. Buenos días a todas y a todas. Por favor, antes que nada, quiero enviar un saludo al licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Un saludo fraterno. A la maestra Rocío, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias por invitarme a participar en esto. Estoy aprendiendo muchísimo. Y por supuesto saludar a todas las y los representantes de los organismos, no solamente nacionales, sino los internacionales que hemos tenido, que nos honran con su participación, y así como la sociedad civil que hoy nos acompaña, Colegio de México, COMAR, la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, etcétera. Un saludo muy afectuoso. Quisiera comenzar saludando la realización de este seminario que forma parte del reconocimiento que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo del desplazamiento interno forzado como lo que es un problema de derechos humanos que requiere de la intervención del Estado, tanto para brindar atención integral a las víctimas como para atender las causas que dan origen al desplazamiento forzado en nuestro país. Este reconocimiento representa acción política reivindicatoria en sí misma y el primer paso para poner fin a los desplazamientos forzados y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas. Lo han comentado aquí, también me da un poco de pena si me repito con lo que ya han presentado, pero pues, las personas migrantes no son migrantes, sino víctimas de violaciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que carecen de un entorno seguro, y precisamente por ello la responsabilidad del Estado en la medida en que refleja el incumplimiento de sus obligaciones más elementales. Hay que decir que no es un problema exclusivo de México, como aquí lo señaló la doctora Silvia.
como se advierte en los informes mundiales sobre el desplazamiento interno, y que es en muchísimos países, son millones de desplazados en más de 145 países y territorios, y que se originan por múltiples causas en la que intervienen una gran cantidad de componentes de índole político, social y medioambiental. El desplazamiento forzado en nuestro país se manifiesta en pueblos abandonados y en familias separadas, en niños y niñas que tienen que escapar de sus hogares y comunidades con las causas que ya se han expresado aquí. Uno de los principales obstáculos para la atención del desplazamiento interno forzado es que México no cuenta con un marco normativo especializado a nivel nacional, lo que resulta en una falta de claridad en torno a la distribución de recursos, competencias y responsabilidades entre las distintas autoridades de gobierno para la prevención y atención integral del fenómeno. Por ello, coincidimos con ustedes y con diversos organismos de derechos humanos que han hecho énfasis en la necesidad de expedir la legislación que establezca un sistema de responsabilidades para los 3 niveles de gobierno y que permita atender las deficiencias de política pública en la materia, como por ejemplo, hoy por hoy, la falta de un registro oficial de desplazados internos y la falta de evaluaciones y datos exhaustivos que dificultan la comprensión de los patrones de desplazamiento y la evaluación de los incidentes a pequeña escala. Ahora bien, como lo acaba de comentar el doctor Alejandro Ibarra de Comar, en esta 64 legislatura se dio un paso adelante en septiembre del año pasado con la aprobación de la Ley General para prevenir y atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, mediante la cual se busca reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en México y establece atribuciones y la distribución de competencias entre la federación, entidades federativas, municipios y órganos autónomos. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y retoma las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de derechos humanos y los plasma también una ley que no solo, como lo acaba de decir, logró el consenso entre las distintas fuerzas políticas, sino que también el respaldo del Gobierno de la República para atender un problema que había sido invisibilizado. Incorpora los principios internacionales, como lo mencionó Rocío al inicio, en el marco jurídico nacional, entre los que me permito resaltar la obligación de las autoridades de proporcionar atención y asistencia humana a las personas desplazadas, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios y la protección para niñas, niños y adolescentes. Es una minuta que nos llega de la Cámara de Diputados. Y aquí en el Senado de la República teníamos 4 iniciativas diferentes en esta misma materia. Es un poco esta tarea, cuando viene una iniciativa, cuando viene una minuta, no podemos revolver con las iniciativas o integrar las iniciativas en cuestión. Entonces eso, entre otras cosas que más adelante les comento, es parte de, digamos que el stand-by que ha estado aquí en el Senado durante estos meses para poder lograr su aprobación. Por otra parte, decir que por supuesto que esta minuta es mucho más completa que las iniciativas que tenemos aquí y contempla la creación del Programa Nacional para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en México, en cuyo diseño deberá participar la Secretaría de Gobernación, como lo acaba de explicar Alejandro. También ordena la integración del Registro Nacional de Personas Desplazadas, un registro de información y recopilación de datos de carácter confidencial
que además de contener los datos de las personas desplazadas, tendrá información sobre sus lugares de origen, características sociodemográficas y necesidades especiales. Dispone, lo que aquí han comentado también, la creación del Mecanismo Nacional para prevenir, atender y generar las soluciones duraderas para el desplazamiento interno forzado. Y establece las atribuciones y la distribución de las competencias entre la federación, las entidades, municipios, órganos autónomos, que esto ayudaría mucho, como lo mencionó la doctora Silvia, en la identificación y la visibilización de la problemática real y de una narrativa más concreta, más real, más justa, y la interacción de todos los entes. Asimismo, también estipula la obligación de integrar un fondo nacional que brindará los recursos económicos para la atención, prevención, protección e implementación de las soluciones duraderas de las personas desplazadas. Este tema tiene también una particularidad porque se tiene que revisar también en conjunto con las comisiones hacendarias o presupuestarias para poder llevar a buen puerto este tema en la minuta. Este proyecto de ley actualmente se encuentra en el Senado, en donde tenemos la obligación de revisar las disposiciones y construir los consensos entre las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo. Aquí en el Senado de la República no tenemos mayorías calificadas, sino mayorías simples. Esto nos obliga a que todo el tiempo tenemos que estar construyendo, trabajando en coordinación para poder ir logrando los acuerdos que nos permitan, pues, prácticamente sacar adelante el trabajo legislativo de importancia nacional, y en eso hemos estado trabajando. En esta comisión dictaminadora puedo decir que todas y todos, o la gran mayoría, coincidimos en que se requiere la atención del Estado mexicano, y por ello también coincidimos en la necesidad de aprobar cuanto antes la legislación en la materia. El desplazamiento constituye uno de nuestros retos pendientes. El desplazamiento, la ley para el desplazamiento interno forzado constituye uno de nuestros retos pendientes para garantizar los derechos humanos de las personas en el país. Tenemos mucho por hacer para resolver esta problemática que apenas ahora está siendo reconocida como tal por el Estado mexicano. Estamos conscientes que parte de la solución es necesariamente una expedición de la nueva legislación que establezca las responsabilidades, y que esta legislación debe entenderse como el primer paso para generar las soluciones de largo plazo por medio de las políticas públicas, instituciones y procedimientos adecuados. La pandemia, la falta de reunirnos personalmente con este distanciamiento, que aun cuando hemos tratado de ir adelantando el trabajo legislativo en esta metodología a distancia, nos ha complicado, es la realidad. Yo no les puedo decir mentiras. Nos ha complicado en los tiempos poder trabajar en este sentido, y poder trabajar porque hasta para hacer reuniones a distancia necesitamos un trabajo de acuerdo, de construcción, de si nos vamos a reunir, qué temas son los que se tienen que ver, tenemos que tener mayoría para ver qué temas son los que se van a atender. Entonces, eso nos ha dificultado un poco los tiempos. Sin embargo, a partir, y además de que estamos en periodo de receso desde hace casi 4 meses, y en este sentido, pues decirles que vamos a seguir insistiendo, su servidora, en la Comisión de Gobernación, para que a partir de los primeros días de septiembre podamos trabajar para darle a México y este problema un instrumento eficiente que brinde soluciones jurídicas viables
para el problema del desplazamiento interno forzado, una ley que nos ponga en sintonía con el derecho internacional, con los de los derechos humanos, como aquí se ha expuesto, y que nos permita dar respuesta a los miles de mexicanas y mexicanos que han tenido que escapar de sus lugares de origen para poder sobrevivir. Tengan la seguridad de que aquí, al menos de parte de su servidora y de el Senado, vamos a hacer todo lo posible por cumplir con la parte que nos corresponde para atender este problema del desplazamiento interno forzado. Muchas gracias por su atención y gracias, Rocío. Hay una pandemia, hay una pandemia muy fuerte que nos recorta, que nos impide poder hacer las cosas que quisiéramos con la velocidad que quisiéramos y hay muchas cosas que ustedes lo saben, pues tienen que ser tete a tete. Entonces, pero no es falta de interés, no es falta de compromiso, vamos a trabajar, estamos trabajando entre ellos y, perdón, me estoy excediendo del tiempo yo creo, pero yo quisiera pedirle desde ahorita y además ver si los puedo comprometer para pedirle al director de Comar y a Rocío si yo pudiera comprometer una reunión con los integrantes de la Comisión de Gobernación, con ustedes, para, en primer momento, esta explicación con estos diagramas, infografías que presentó ahorita Alejandro, me parecen muy buenas para poder, para que todos conozcan la importancia, cuáles son los pasos, cuál es el contenido de la minuta y que podamos hacer este trabajo al interior de la comisión, independientemente de que si hay posibilidades lo pudiéramos hacer afuera. Entonces, pedirles si los puedo comprometer con eso y gracias. Gracias por la invitación. Absolutamente comprometida. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, senadora, por esta claridad con la que nos ha expuesto sobre la visión que desde el legislativo se tiene para ver el desplazamiento forzado interno como un problema público y que aún está pendiente de legislar, pero no está abandonado. Entonces, sí es importante lo que comentaba sobre atender las causas, sobre el verlo como una atención política, pero también reivindicatoria. También nos hace un atento recordatorio para ver que no se vuelva un obstáculo el no contar con un marco normativo por no tener con competencias, recursos, responsabilidades. Y esto que comenta sobre el proyecto que está inserto en el Senado, que contempla recomendaciones de organismos internacionales, pues ya contempla también estos componentes. Es una muy buena noticia que el marco normativo nacional ya está en revisión de impactos presupuestales, que se está dando especial impulso a los consensos legislativos y que este va a ser el primer paso para lograr las soluciones duraderas para atender integralmente el fenómeno de desplazamiento forzado interno. Gracias, senadora. A continuación vamos a dar paso a José Bernardo Rodríguez Alamilla. Él es maestro en Derecho y Economía por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, catedrático, asesor y experto en derechos humanos. Ha participado en la elaboración de diversas leyes y programas en la materia y actualmente es el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Y yo le pediría a José Bernardo que nos comente, por favor, el panorama del desplazamiento forzado interno en Oaxaca y la necesidad de una ley local en la materia. Adelante, Bernardo, te escuchamos. Muchas gracias, Teresa. Saludo a los compañeros que están en esta mesa con nosotros. Bueno, evidentemente también al maestro Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Saludo también a la senadora Mónica Fernández, a los compañeros de Comar, Colmex, y bueno, a todas las personas que nos están siguiendo en este seminario virtual. Muchísimas gracias por permitirnos, desde la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pues compartir experiencias que hemos tenido en estos procesos de acompañamiento que hemos hecho respecto a procesos de desplazamiento
forzado al interior de nuestro estado, y desde esta lógica buscar contribuir a encontrar soluciones integrales al fenómeno, a esta apremiante necesidad que desde luego pasa por legislar en la parte federal, pero también en la parte local. Como ya se ha mencionado a lo largo de estas mesas, el desplazamiento forzado interno, además de vulnerar el propio derecho a la libre circulación y consecuentemente a poder contar con un lugar de residencia, implica otras vulneraciones a derechos humanos, ¿no? Derechos humanos civiles, políticos, pero también económicos, sociales, culturales, vivienda, trabajo, educación, que de alguna manera también se ven afectados al momento que una persona, una familia, un colectivo es desplazado. En el caso de Oaxaca, como mencioné, existe el tema del desplazamiento forzado por varias razones, ¿no? Muchas de ellas, incluso he escuchado varias de las participaciones se han mencionado, tienen que ver con fenómenos naturales, algunas con conflictos agrarios, límites agrarios, algunas tienen que ver con conflictos sociales. En Oaxaca sucede también algo cada vez más fuerte, ¿no? La distribución de recursos económicos al interior de los municipios y en sus propias agencias ha generado una conflictividad fuerte al interior de las mismas que ha provocado también violencia y en muchos de los casos también ha generado desplazamiento, ¿no? Hay desplazamiento también por temas religiosos y también por temas intercomunitarios. Como también se ha mencionado a lo largo de estas participaciones, no existen cifras oficiales que den cuenta de manera clara, digamos, de la magnitud del fenómeno. Sabemos porque hemos estado ahí acompañando estos procesos, pero bueno, a final de cuentas consideramos que es importante también estos censos que nos permitan dimensionar y en esa lógica de la dimensión poder ejercer política pública de atención, ¿no? Entonces, en el caso de Oaxaca, voy a empezar a platicar un poquito cómo es la dinámica. Encontramos desplazamientos de tres grandes tipos, ¿no? Por un lado individuales, por otro lado familiares, pero también colectivos. En el caso de desplazamiento individual, generalmente hemos observado que han sido personas defensoras de derechos humanos y periodistas las que han sido desplazadas, generalmente también al interior de las propias comunidades. Como ustedes saben, Oaxaca tiene 570 municipios, más de 10,000 comunidades. En muchas de estas comunidades, pues existen personas defensoras de derechos humanos que por su propia naturaleza, en muchas de las ocasiones, afectan cotos de poder ahí al interior de estos espacios geográficos y evidentemente los pone en una situación de riesgo que hace que tengan que ser desplazados o tengan que salir ellos mismos, ¿no? Lo mismo sucede también con periodistas en algunas de estas regiones también del estado. Tenemos desplazamientos familiares. En estos casos lo que ha ocurrido en algunas ocasiones es que en Oaxaca también 417 municipios se rigen por algo que se llama sistemas normativos internos, es decir, una normativa que el propio Estado reconoce, el propio Estado y los propios estándares internacionales reconocen a las comunidades como la fórmula de autogobernarse, en el cual la máxima autoridad es la asamblea. Esta asamblea en muchas de las ocasiones determina que determinadas familias, por ejemplo, que comparten una religión distinta a la mayoría de esa comunidad, pues comienza una afectación, digamos, entre la mayoría de la población y estas familias y hace que en algunos casos también sean desplazadas estas familias que no son, digamos, afines a la religión de la mayoría de la comunidad, ¿no? Finalmente, también tenemos la parte de los desplazamientos colectivos. Y aquí, pues, hemos podido ser testigos de hace varios años, hemos acompañado varios de estos procesos también, en el que pues podemos hablar de decenas o incluso hasta centenas de personas que han sido desplazadas dependiendo de algún conflicto, ¿no? Ahora voy a caracterizar alguno de estos conflictos. ¿Por qué las personas se desplazan? Y generalmente tenemos conflictos en Oaxaca, ¿no? O situaciones que generan desplazamiento forzado directo. El primero de ellos tiene que ver con conflictos agrarios y por límites de tierra. Y ahí tenemos varios casos, incluso actualmente en boga, ¿no? Conflicto entre Río Santiago, Xochitepec, parte de la región de la Sierra Sur, donde, bueno, están disputando un territorio y en función de eso existe desplazamiento, hay violencia ahí, la gente evidentemente está en riesgo y decide de salir de esa zona de conflictos, generalmente se van hacia las cabeceras municipales, que es lo que sucede en este conflicto, ¿no? Lo mismo en San Juan Juquila Mije,
También ahí existen alrededor de 350 personas que salieron de la localidad de Guadalupe Victoria, por lo mismo, un tema derivado de un conflicto agrario entre ellos y la parte de San Pedro Cotepec, ¿no? Lo mismo sucede en otra región, también Sierra Sur, en Villa Sola de Vega, esto fue hace unos meses también, en que también entre agencias están disputando el espacio geográfico, digamos, unas hectáreas, y en función de eso hay violencia y una de las partes sale, digamos, de la zona o es expulsada como una manera, digamos, de preservar su vida, ¿no? Tenemos esa caracterización respecto a conflictos derivados, desplazamientos colectivos derivados de conflictos agrarios y límites de tierra. También tenemos desplazamientos colectivos derivados de conflictos postelectorales entre cabeceras municipales y sus agencias. Es algo que también está ocurriendo en Oaxaca. ¿Qué ocurre? Que en muchas de las ocasiones las agencias, que es, digamos, una división de los propios municipios, se dividen en agencias. A veces una agencia es mayor que la propia cabecera municipal. Y ahí lo que ocurre es que se disputan, digamos, pues la parte del poder político, pero también la parte de los recursos, ¿no? Y eso ha generado que entre la parte ganadora y la parte perdedora, pues a veces exista una violencia fuerte que también origina, digamos, desplazamientos colectivos fuertes en diversas regiones del estado, ¿no? Tenemos también lo que mencionaba del asunto de las determinaciones de las asambleas generales respecto a determinadas familias o personas. Sucede también en algún momento que personas que han salido de la comunidad, se van a Estados Unidos, regresan, ya no comparten, digamos, las fórmulas o como la comunidad decide determinadas situaciones de manera colectiva, terminan teniendo conflictividad o entran en choque con la propia comunidad. La comunidad decide que estas personas ya no estén ahí, genera un proceso de desplazamiento también, y bueno, ahí se genera una conflictividad y un desplazamiento fuerte, ¿no? En algunas regiones también del estado. Tenemos también desplazamiento derivado de fenómenos naturales. Ahí, por ejemplo, en el año 2011, en una comunidad de Santiago Mitlaltongo, Oaxaca, existe alrededor de 300 familias, fueron desplazadas derivado de una falla geológica que hizo pues prácticamente imposible vivir en la comunidad. Las casas se empezaron a caer y bueno, con ello las calles, incluso las propias centros de salud y todo eso. Ahí existe un desplazamiento también de estas personas. Y algunas otras que pues muchos de ustedes conocerán también, que incluso son desplazamientos colectivos derivados de violencia entre comunidades u organizaciones que asesoran esas comunidades, y que tienen que ver también, por un lado, nuevamente con el control político, pero también con el tema de los recursos. La región Triqui tiene que ver con alguna de estas situaciones, en las cuales, bueno, ya más de 10 años, por ejemplo, algunas de estas comunidades han generado procesos de desplazamiento que hasta la fecha persisten, ¿no? Rasgos comunes que nosotros vemos en estos procesos de desplazamiento. Primero, que las comunidades en donde se desarrollan estos desplazamientos son generalmente comunidades marginadas, con bajos niveles de desarrollo humano, ¿no? Eso, en muchos de los desplazamientos hemos observado eso, ¿no? Hemos observado también que existe poca presencia de instituciones del Estado en estas comunidades. Si me permiten la expresión, existe una orfandad institucional que de alguna manera atienda estos desplazamientos, pero también ayude a prevenir los mismos, ¿no? Y es algo que hemos observado también en varios de estos procesos de desplazamiento, ¿no? Generalmente los desplazamientos en el caso de Oaxaca y en las comunidades con las que hemos trabajado se dan hacia la cabecera municipal o hacia otros municipios que dan acogida a estas personas desplazadas, pero que en el mediano plazo se ven rebasadas por las personas que llegan. Es decir, son municipios que no tienen la capacidad en términos de infraestructura técnica y humana para poder recibir a la cantidad de personas que en algún momento se desplazan hacia esos espacios o territorios, ¿no? Entonces, eso generalmente en el mediano plazo termina convirtiéndose también en una parte problemática hacia estos municipios de acogida, ¿no? Hemos observado también que no existen mecanismos institucionales de reacción inmediata que permitan atender de manera humanitaria o bajo enfoque de derechos a las personas desplazadas, particularmente, y se mencionaba ahorita también, poniendo énfasis en el tema de niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, hombres y mujeres mayores de edad, ¿no? No existe, digamos, no hemos podido observar estas capacidades institucionales, no nada más en los municipios, sino también en la parte estatal e incluso en su momento también en la parte federal, ¿no? Generalmente, y es parte, creo que también compartimos, no se tiene un claro censo
de las personas desplazadas y con ello, lo que mencionaba, una magnitud real del universo de, digamos, de personas que efectivamente están fuera de su territorio, ¿no? Generalmente también hemos observado que los desplazamientos surgen por un determinado motivo, ya alguno de estos 5 que nosotros hemos podido caracterizar, agrario, electoral, por problemas de recursos, ¿no? Alguno de estos 5. Sin embargo, en el desarrollo del tiempo, estos conflictos o estos motivos mutan. ¿Qué quiero decir con esto? Que a final de cuentas ya el proceso se vuelve más complejo porque si era un tema agrario, después se convierte en un tema electoral y después se convierte en un tema de seguridad, ¿no? Entonces, eso hace que la capacidad de intervención tiene que ser por varias vías y de manera articulada, sí con las diferentes instituciones, digamos, de gobierno, pero también con las diferentes dependencias que atienden estos casos, ¿no? No es una sola, sino, digamos, tiene que ser como articulado, ¿no? También hemos observado que con el desplazamiento se pone en riesgo el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad personal, el derecho a la dignidad, a la verdad, a la justicia, a la libre circulación, a la convivencia y a la paz. Es decir, es un fenómeno que de manera multifactorial atiende y afecta varios derechos y que en esa lógica se tienen que atender también. Hemos observado también que no existen protocolos de atención para personas desplazadas por parte del Estado. Creemos que es importante que a la par, digamos, de la legislación se generen mecanismos de política pública directa, ¿no? Uno de los grandes temas que nosotros observamos en materia de derechos humanos es que puede estar el derecho ya reconocido en una norma general, pero el problema va a ser la aplicación, ¿no? Y eso nos pasa con varias leyes generales que incluso han sido aprobadas en los últimos años, ¿no? No existen fondos emergentes para la atención de personas desplazadas. Creemos que algo que sí o sí deben tener las diferentes normatividades, pero que esta aplicación también se permita de manera eficaz, ¿no? A veces los fondos se vuelven también camisas de fuerza que no permiten, digamos, la actuación rápida y articulada, ¿no? Y bueno, finalmente también no existen protocolos para la construcción de retornos ordenados y seguros. Eso es algo que, bueno, pues también se tiene que trabajar. Al final de cuentas, el proceso de desplazamiento es una de las fases, digamos, de la problemática. Generalmente se busca un retorno, pero este tiene que tener ciertas características. A manera de conclusión, diré algunas cosas muy rápidas que resumen, digamos, esto que he dicho. Se tiene que generar un marco normativo general que determine la distribución de responsabilidades entre las distintas autoridades. Es parte de lo que hemos observado. No sabemos bien qué hace cada quien, y eso es importante que la propia normatividad defina, sí la ley general, pero también las locales, porque es algo que hemos observado también en las diferentes normatividades generales, ¿no? La normatividad general establece sus parámetros generales, pero que a final de cuentas se aterriza en una legislación local o tiene que coordinarse con una legislación local, y ahí es importante que ambas conjunten de manera adecuada la articulación de las diferentes dependencias, ¿no? Porque efectivamente el problema del desplazamiento no nada más es federal, tiene que ver con temas estatales y o municipales y tienen que estar bien articulados también, ¿no? Hay que generar numeralia oficial para saber las dimensiones reales de la problemática, hay que generar respuestas institucionales y políticas gubernamentales a fin de prevenir y atender el desplazamiento interno de personas, garantizando la asistencia humanitaria como un primer elemento, digamos, de manera urgente e inmediata, pero también bajo una lógica de derechos y la implementación de soluciones duraderas, ¿no? Dotar, lo que decía, de un fondo emergente para atender a las víctimas de desplazamiento forzado. Política pública sin presupuesto es demagogia, entonces nuevamente va en esta lógica. Es importante garantizar que los desplazados internos gocen de condiciones satisfactorias de vida, incluido el derecho a la seguridad, la salud, higiene, alimentos indispensables, agua potable, cobijo, vestido, servicios médicos y saneamiento indispensables. Generalmente cuando uno asiste a estos lugares donde están las personas desplazadas, ves que ninguno de estos derechos mínimamente están satisfechos, ¿no? Entonces es importante empezar a generar condiciones en torno a un desplazamiento, digamos, por llamarlo de alguna manera, digno, en tanto puede existir condiciones adecuadas de retorno. Hay que tener claro que el desplazamiento forzado es un fenómeno real en México, con características distintas en las diferentes regiones del país. Yo he escuchado con otros compañeros, sobre todo la parte norte, el desplazamiento se da por temas de seguridad. En el caso de Oaxaca, tiene que ver más con estos temas que ya he mencionado, y en función de esas características es importante que la intervención sea diferenciada. Son diferentes fenómenos y como tal tienen que atenderse de manera distinta también, ¿no? Y bueno, terminaría que en Oaxaca no se resuelve esta problemática solo
mediante la utilización de corporaciones de seguridad, es decir, buscando generar condiciones de seguridad en determinadas zonas. Ayuda, pero no es la única, digamos, variable que se tiene que atender. Hay que entender que la solución en la mayoría de los casos requiere un proceso de diálogo entre las propias comunidades y con ello buscar generar condiciones de gobernabilidad y de reconstrucción del tejido social en la región, pues consideramos que es la única posibilidad de que en el corto, mediano y largo plazo se sigan generando condiciones de no violencia al interior de las comunidades y con ello de posibles desplazamientos forzados. Con ello terminaría mi participación. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y bueno, estamos atentos. Maestro Bernardo, por tu intervención y este llamado que nos haces para conocer el caso de Oaxaca. Fue bien importante el que comentaras la conformación de los municipios, su autodeterminación, como diversas causas genera el desplazamiento forzado interno en esa entidad, y sobre todo resaltabas que es necesario el tener los diagnósticos, censos que sean multidimensionales y que a la par de la legislación también se generen mecanismos de política pública junto con recursos suficientes para la atención del fenómeno. Bien, pues para ya concluir esta mesa y cerrar las participaciones que tuvimos el agrado de tener en este seminario virtual para este segundo momento, me gustaría presentar a Claudio Frausto Labra, quien es maestro en ciencia política por el Colegio de México, ha colaborado en organizaciones de defensa de derechos humanos, se ha especializado en materias de derechos sexuales y reproductivos, derecho a la participación y a la educación, y actualmente es director de evaluación de políticas para el control de movilidad humana en la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, él nos expondrá un tema que tiene que ver con el impulso a las legislaciones y la política pública en materia de desplazamiento forzado interno. Te escuchamos, Claudio. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a las y los ponentes de esta segunda mesa. Para mí es muy grato estar aquí y cerrar las intervenciones de esta segunda mesa del seminario virtual sobre desplazamiento forzado interno. Agradezco enormemente cada una de las intervenciones que hemos escuchado en esta y la anterior mesa. Sus aportaciones son de gran importancia para seguir avanzando hacia la construcción de una política pública para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en México. El compromiso del Gobierno de México, el compromiso que ha asumido, debe de atender el desplazamiento forzado interno, y esto se debe de traducir en una serie de acciones que tienen el objetivo de buscar una solución a esta problemática. Para ello, hemos trabajado para desarrollar herramientas que permitan la construcción de marcos normativos y políticas públicas en la materia. Desde la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, tenemos la responsabilidad de fijar la política migratoria y de movilidad humana, la cual incluye el tema del desplazamiento forzado interno. Para cumplir con esta labor, hemos coordinado y acompañado los trabajos que realizan las instituciones integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno de la Secretaría de Gobernación. Seguiremos impulsando y coordinando las labores de este grupo a fin de potenciar las atribuciones y capacidades con las que cuenta cada una de las áreas de gobierno. Mantendremos constante comunicación a fin de evitar una posible duplicación de esfuerzos y a la vez generar procesos de sinergia. Cada una de estas contribuciones ha fortalecido las propuestas que se han realizado para la creación de un marco normativo federal sobre desplazamiento forzado interno, así como para el impulso de herramientas de política pública. Por otra parte, quiero reconocer los aportes de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Desde antes de que se diera el reconocimiento oficial del desplazamiento forzado interno, han estudiado este fenómeno y han destacado la urgencia con la que se tiene que atender. Coincidimos con ustedes y les invitamos a seguir acompañando este proceso. Desde el Gobierno de México queremos dejar claro que es nuestra responsabilidad atender a las personas en situación de desplazamiento forzado interno. Sin embargo, reconocemos que la gran labor de acompañamiento que realizan las organizaciones, organismos y comunidades es indispensable para la implementación de acciones que nos acerquen al logro de soluciones duraderas. En esta participación me voy a enfocar en el ámbito legislativo para la atención del desplazamiento forzado interno. Pero antes de ello, quisiera recalcar la importancia de dimensionar esta vía como una ruta paralela a la construcción de herramientas de política pública como las que ya se mencionaron en la primera mesa del seminario. Es muy importante que estas rutas sean complementarias, pues se requiere de ambos elementos para adecuar los aparatos administrativos a fin de brindar asistencia y atención necesarias a las personas que enfrentan esta situación. Por ejemplo,
Como ya se mencionó, uno de los principales retos para la generación de una política pública basada en evidencia es la recabación y sistematización de datos oficiales sobre el fenómeno. Para ello, es fundamental que desde los marcos normativos se instruya la creación de registros de personas en situación de desplazamiento forzado interno. Esto permitirá contar con datos oficiales que orienten las acciones de gobierno para satisfacer las necesidades específicas de estas personas. Asimismo, es fundamental que desde el ámbito legislativo se impulse la creación de un órgano colegiado de carácter permanente, capaz de conjuntar esfuerzos para construir instrumentos, políticas y acciones interinstitucionales que permitan prevenir, asistir, atender y reparar integralmente y de manera definitiva la situación de desplazamiento. Es decir, crear mecanismos de coordinación como los que se establecieron en la propuesta de ley general que ya ha expuesto mi compañero Alejandro y a la cual se refirió la senadora Mónica Fernández. En las leyes específicas sobre desplazamiento forzado interno, debe también considerarse el diseño de un programa especializado, el cual debe establecer claramente qué autoridades y entidades gubernamentales son las encargadas de atender cada una de las etapas del desplazamiento forzado interno. Para el logro de estos objetivos, es indispensable contar con un fondo, como ya decían, con recursos, para atender a las miles de personas que se encuentran en situación de desplazamiento en nuestro país. De igual manera, como parte fundamental de una legislación sobre este tema, se deben reconocer los derechos de las personas desplazadas, indicar las obligaciones y atribuciones de las entidades federales y locales y establecer sanciones administrativas cuando corresponda. Este marco permitirá establecer canales de comunicación y coordinación entre las autoridades locales y la autoridad federal. En este sentido, la aprobación de la minuta de la Ley General que ya se ha mencionado es en efecto un hito para la formulación de elementos indispensables y el desarrollo de legislaciones especializadas en la materia. Se destaca también por su enfoque de derechos humanos que contempla necesidades de atención diferenciada y que incorpora recomendaciones de organismos y organizaciones nacionales e internacionales. Con el fin de alinear las legislaciones locales a estos enfoques, desde la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, proporcionamos acompañamiento técnico al Estado de Sinaloa para la elaboración de la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, la cual fue aprobada el pasado 9 de julio del 2020 por el Congreso local. Este es un ejemplo de los resultados que se pueden alcanzar por medio de la coordinación y cooperación entre niveles de gobierno. Actualmente, continuamos generando herramientas y estrategias para otorgar acompañamiento técnico en la construcción de legislaciones para atender este tema y crear rutas de actuación que sigan los estándares internacionales en la materia. Esta asesoría facilitará la atención coordinada entre los 3 niveles de gobierno en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia, así como la comprensión y seguimiento del fenómeno, tanto a escala local como nacional. Asumiendo que la construcción de marcos normativos debe de avanzar de forma paralela, como ya mencionaba, a la construcción de políticas públicas, desde la Unidad de Política Migratoria se han generado diversas herramientas operativas con el objetivo de transversalizar el tema del desplazamiento forzado interno dentro de los programas gubernamentales existentes, haciendo uso de las atribuciones y las capacidades instaladas, así como de los recursos públicos ya disponibles. Un ejemplo de ello es la Guía para la Prevención, Asistencia Humanitaria y Atención Integral del Desplazamiento Forzado Interno. El propósito de este documento que hemos elaborado es impulsar y orientar la generación de protocolos de atención directa por parte de las autoridades locales, mediante la facilitación de una serie de lineamientos basados en los estándares internacionales en la materia. En este sentido, para el gobierno federal, un aspecto fundamental es lograr dinámicas de cooperación con los gobiernos locales, como aliados con compromiso, voluntad política y responsabilidad por proteger los derechos humanos de las personas en esta situación. Para ello, trabajaremos en procesos de sensibilización y capacitación. Estamos convencidos y convencidas de que es necesario seguir fortaleciendo las capacidades de nuestras autoridades. Es así que, mediante la guía desarrollada por el Gobierno federal, se hacen algunas recomendaciones de atención integral en torno a la prevención del fenómeno mediante la detección de detonantes y condiciones de riesgo. Igualmente, se alienta el uso y creación de mecanismos de monitoreo que permitan emitir alertas tempranas para que las autoridades locales respondan con prontitud para evitar o mitigar posibles desplazamientos y sus efectos.
Adicionalmente, en esta guía se ofrecen sugerencias de actuación para propiciar el acceso a la salud, educación, actividades para el sustento, identidad cultural y otros servicios que buscan generar condiciones para el ejercicio del pleno de los derechos humanos. Contemplar medidas de atención dentro de cada rubro permite responder a las necesidades específicas derivadas de una situación de desplazamiento. La meta de la atención integral es proteger los derechos humanos de las personas desplazadas, así como propiciar la recuperación de su autonomía y la superación de condiciones de vulnerabilidad para finalmente alcanzar soluciones duraderas a la problemática. La Guía para la Prevención, Asistencia Humanitaria y Atención Integral del Desplazamiento Forzado Interno fue elaborada por la Unidad de Política Migratoria, retroalimentada por las instituciones que forman parte del Grupo de Trabajo de Desplazamiento Forzado Interno de la Secretaría de Gobernación, y en el corto plazo tenemos contemplado que sea enriquecida con la participación de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, academia y las personas directamente afectadas por el desplazamiento forzado interno. Estamos convencidos y convencidas de que este instrumento nos permitirá, en conjunto con las entidades federativas, atender el fenómeno con el cuidado que requiere, poniendo siempre al centro a las personas afectadas por esta situación y buscando prevenir que más eventos así surjan en el país. Consideramos, pues, indispensable que las medidas de atención integral para el desplazamiento forzado interno cuenten con elementos mínimos apegados a los ya mencionados estándares internacionales en la materia y a las buenas prácticas que ya se llevan a cabo en otros países del mundo. Para terminar esta participación, quiero señalar que el desarrollo del seminario del día de hoy, así como otros eventos públicos, forman parte de una serie de actividades y eventos especiales que hemos diseñado con la finalidad de promover el tema en diversos espacios. Esto con el objetivo de articular acciones que den respuesta a algunos de los efectos sobre desplazamiento forzado interno. Este evento, así como los anteriores y los subsecuentes, los pueden encontrar en las páginas de las redes sociales de la Unidad de Política Migratoria, en YouTube, en Facebook y en el propio micrositio sobre desplazamiento forzado interno que está alojado en la página de la Unidad de Política Migratoria, politicamigratoria.gov.mx. Sobre los siguientes pasos, quiero señalar que desde el Ejecutivo Federal seguiremos construyendo políticas públicas, generando investigaciones y análisis en la materia como lo hemos hecho hasta ahora. Mantendremos comunicación estrecha con los gobiernos estatales para que ellos impulsen sus legislaciones locales, asignen recursos y logremos de manera coordinada la atención integral para las personas en situación de desplazamiento forzado interno. Seguiremos trabajando para el bienestar de la población mexicana y en favor de los derechos humanos. No me queda más que agradecer de nuevo a todos y a todas. Muchas gracias. Teresa, te devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias, Claudio, por tu intervención y punteo en los rubros principales que deben contener las legislaciones locales, así como la construcción de política pública en la materia. Sin duda, la reflexión que hoy nos han compartido todas y todos los ponentes en esta mesa, pues se resume en legislar, presupuestar y ejecutar política pública coordinada en todos los niveles de gobierno de manera responsable y con absoluta transparencia para atender el fenómeno de desplazamiento forzado interno. Les recuerdo a todos los que nos siguieron vía remota y que nuestra audiencia, el desarrollo del seminario, el video completo y los insumos que se deriven de este seminario los podrán visitar en la página web de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Pues hemos llegado al final del seminario y me gustaría mucho pedirle a la maestra Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, que nos dirija un mensaje final. Por favor, Rocío. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a todos y cada uno de los ponentes por la participación en este seminario. Y efectivamente, como comentaba Claudio, me parece que este es uno de los espacios que seguiremos sumando para poner finalmente sobre la mesa un tema que nos parece absolutamente relevante y que estamos absolutamente convencidos es una obligación del Estado mexicano no solo reconocer, sino atender y dar soluciones duraderas. Bueno, aparte de todo esto y de agradecerles a cada uno de ustedes, quiero agradecer el apoyo del subsecretario de Derechos Humanos, Población, Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, para la realización de este seminario y obviamente a la participación y compromiso de todas las instituciones aquí presentes.
Este evento se hizo posible gracias a la participación de todas y todos, y particularmente de quienes hemos asumido un compromiso de entender en su momento, de atender el desplazamiento forzado interno en nuestro país. Como se ha visto en las sesiones del día de hoy, hemos hecho grandes avances desde el gobierno federal, desde que se dio el reconocimiento del desplazamiento forzado interno en nuestro país. Todos los esfuerzos emanan de la voluntad política de este gobierno con las personas en esta situación. Reconocemos que hay causas estructurales que deben de ser atendidas y, por supuesto, es un fenómeno complejo. Los pasos que hemos dado creo que son firmes y, escuchándolos a cada uno de ustedes, me quedo absolutamente convencida de que han sido firmes y decisivos, pero aún hoy es necesario aminorar y atender los efectos de la violación sistemática a los derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno. Para lograrlo, es vital fortalecer a las instituciones y a los diversos actores que confluyen en la prevención, atención y reparación del desplazamiento forzado interno. También es necesario contar con un marco jurídico y, por supuesto, recursos suficientes para fortalecer a las instituciones. Además, la respuesta debe estar coordinada con los 3 órdenes de gobierno. Debe de contar con el apoyo, por supuesto, de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales. Estoy convencida de que solo así lograremos que las respuestas sean integrales y se mantengan en el futuro. En ese sentido, saludo y agradezco la participación de las y los representantes de las diferentes instituciones aliadas que hoy nos acompañaron. Reconozco el amplísimo valor técnico, social y político de sus ponencias y de todas las acciones que impulsan desde el marco de sus competencias. Les reitero el completo compromiso de la unidad a mi cargo para continuar con los trabajos conjuntos a favor de las personas en situación de desplazamiento forzado interno en México. Las muchas reflexiones vertidas en este seminario creo que nos dan cuenta de los avances en la materia y también evidencian los asuntos pendientes. Hasta el día de hoy, no contamos con un marco jurídico específico en materia de desplazamiento forzado interno. Esto es crucial para dotarle de certidumbre a las personas que sufren las graves consecuencias del desplazamiento forzado interno en nuestro país. Se trata de darles la certeza de que este gobierno sí vela por sus intereses y que no hay más discursos vacíos. También es cierto que la aprobación de la ley será instrumental para dotarle a las instituciones de las atribuciones, presupuesto y capacidades que tanto requieren para prevenir, atender y reparar el fenómeno. Otro de los temas pendientes trasciende al vacío normativo. Se trata de la creación y constante fortalecimiento de un entramado institucional robusto y de la generación de políticas públicas transversales para prevenir, atender y reparar integralmente. El desplazamiento forzado interno, el que no tengamos un marco jurídico específico, no nos exime de las responsabilidades con los derechos humanos de las personas en esta situación. Es momento de aprovechar las atribuciones y funciones que ya son y se nos fueron reconocidas por la ley. En un tercer momento, hemos identificado la necesidad de construir un diálogo cercano con los 3 órdenes de gobierno para sensibilizar a las diversas autoridades y para forjar la voluntad política necesaria en todos los niveles de gobierno. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades estatales, federales y municipales para avanzar en esta agenda y para subsanar las costosas omisiones de gobiernos pasados. Reconocer el desplazamiento forzado interno es un gran paso para el fortalecimiento de la vida democrática y para el ejercicio responsable y proactivo de nuestras facultades como instituciones públicas al servicio de la nación. El compromiso social y político de esta administración tiene cimientos firmes y uno de los pilares de la política de desarrollo de México es, por supuesto, que no quede nadie atrás y, por supuesto, no quede nadie fuera. Hoy tenemos la responsabilidad de hacer posible el cambio histórico. Finalmente, celebro este encuentro, la disposición de todas y todos para lograr un diálogo constructivo y crítico. Este es el primero de muchos eventos públicos con los cuales, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se seguirá impulsando el tema por medio del diálogo franco, crítico y propositivo. Seguiremos trabajando para que las diversas voces y visiones se traduzcan en acciones y políticas públicas efectivas para la prevención, atención y reparación del desplazamiento forzado en México. Así, siendo
las 13:04 de la tarde. Declaro finalizados los trabajos del seminario virtual sobre desplazamiento forzado interno y reitero mi agradecimiento a los ponentes, pero sobre todo a quienes a través de las redes sociales nos han seguido, y reiterarles que la grabación completa del seminario puede ser consultada inmediatamente en la página de la Unidad de Política Migratoria. Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, estoy a la orden y los busco pronto. Gracias, buena tarde, hasta luego. Felicidades, un placer también de escuchar las otras presentaciones. Igualmente. Mucho que discutir, gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Bye. Bye.